Hola, buenos días. Mi nombre es Quique Sainz, fui estudiante del IED de Madrid y nada, vengo a contaros así bastante resumido el trabajo de fin de grado que hice pues, hace año y medio aproximadamente. Y bueno, desde que empecé a estudiar diseño siempre me ha interesado mucho la parte de diseño digital, en especial los sistemas de diseño digital, que dentro de estos sistemas están los UI-Kits, que son algo parecido a lo que podéis ver en la imagen. Son un repositorio de componentes que se usa para generar coherencia tanto en el diseño como en el código. Dentro de los UI-Kits hay diversos elementos que lo componen, desde una guía de estilos, tipografía, color, iconos, espaciados, entre otras muchas características. Yo siempre he andado un poco obsesionado con esto último, con los espaciados. Digamos que siempre he tenido algo de toque o obsesión de cómo se definen o cómo influyen en un diseño. Por ejemplo, en un elemento tan sencillo como un botón, podría ser algo normal que tengamos 16 píxeles por arriba y por abajo y 24 por los lados, ¿no? Esto se repetiría como norma por todos los botones de la web y no solo habría que tenerlo en cuenta dentro de los botones, sino entre los espaciados de los elementos, ¿no? Esto ha llevado a lo largo del tiempo a generar sistemas de espaciados, es decir, que no solo son los espaciados que podría haber en un botón, sino entre estos dos botones o entre otro elemento que estuviera cerca. Cuando empecé a estudiar esto, a centrarme en esto, se estaba empezando a utilizar múltiplos para que fuera más sencillo. Depende del diseñador o el proyecto, se solían usar múltiplos de 4, de 6 o de 8, ¿no? Después de usar esta metodología durante un tiempo, me di cuenta que no solo los espaciados tenían que ser múltiplos, sino que para que esto fuera posible, todos los elementos tendrían que tener un tamaño múltiplo también. Ahí me di cuenta que lo más recomendable era usar múltiplos de 8, ya que la mayoría de resoluciones son múltiplos de 8. Y para que todo encajara se necesitaba que el contenedor tuviera estas dimensiones. Esto lo que hacía es que hubiera una coherencia en el diseño y mejoraría la coherencia en el desarrollo. Pero había un problema y que me solía ocurrir todos los días, cada vez que trabajaba y me ponía a hacer estos cálculos, era que siempre al final estaba todo el día usando la calculadora, ¿no? Parecía un contable con la calculadora al lado de mano, ¿no? En ese momento pensé que podría hacer un plugin para Sketch, o sea, añadir alguna funcionalidad que me ayudara con este problema. Pensé en varias funcionalidades que podrían servirme en mi flujo de trabajo. Por un lado, estaría bien que el plugin redondeara las capas para que encajara con la metodología. Es decir, si tuviéramos una capa con cualquier tamaño en el lienzo de trabajo, pues al accionar el plugin se redondeara esas distancias. Así se podría hacer que cualquier elemento que luego estuviera dentro de esa capa fuera múltiplo de 8 también, por ejemplo, y las distancias todas encajaran entre sí, ¿no? En el interior. Por otro lado, sería también interesante que el plugin pudiera desplazar, o sea, redimensionar los elementos en base a ese valor, ¿no? En base a 8, por ejemplo, para poder, en vez de ir uno a uno, píxel a píxel, dándole a las flechas, poder hacerlo de una, ¿no? También estaría bien que lo mismo que redimensionando, a la hora de mover un objeto por el lienzo, también lo hiciera de 8 en 8 en vez de tener que ir de 1 en 1, ¿no? Por otra parte, también estaría bien que te marcara las distancias en las cuales estás teniendo un valor múltiple de 8, ¿no? Pues sobre todo para distancias grandes como 104 o 302. Por otro lado, también estaría bien que esto fuera configurable, ¿no? Que si quieres trabajar en base 4, en base 8 o en cualquier número múltiple, lo pudieras configurar, ¿no? Para que esto fuera realidad, había que codificar en varios lenguajes. Había que usar JavaScript, Objective-C, HTML y GitHub, que no es un lenguaje en sí mismo de programación, pero había que saber manejarse con un control de versiones. Yo tenía una base de código bastante leve que había recibido en la universidad, pero no como para hacer un proyecto de este tipo. Entonces decidí intentarlo y encontré una comunidad de desarrolladores de plugins para Sketch. Me infiltré un poco por la comunidad y pues me lancé a hacer preguntas. Bueno, fui un poco pesado, la verdad. Y después de varios meses trabajando en esto, al final conseguí que esas funcionalidades que tenía pensado, bueno, todas menos la de las guías que cambiara el color, que aún sigo trabajando en ella, pues funcionaran, ¿no? Y entonces lo incorporé en mi flujo de trabajo, ¿no? Empecé a usarlo y ya que había recibido tanta ayuda de la comunidad, pues decidí compartirlo y ofrecerlo gratis. Para poder explicarlo lo que hacía y esta metodología, pues creé una marca, ¿no? Por un lado, para empezar, hice una batería de conceptos para acercarme
a tener un naming potente, y después de varias vueltas me quedé con que no era un plugin para redondear, redimensionar o mover capas, sino que era para seguir una metodología de trabajo. Por eso pues lo llamé Method. En cuanto al color, estuve estudiando la paleta de colores que se usaba en Sketch y usé 2 colores que se usaban en el programa para redimensionar o hacer acciones parecidas. De alguna manera sería recordado inconscientemente por los usuarios. Respecto al logotipo, me di cuenta de que la mayoría de diseñadores tendrían la pestaña de plugins llena de plugins. Estos se ordenan alfabéticamente, por lo que tendría sentido que el logotipo fuera la M de Method. Metiendo todo en la coctelera, le añadí un sutil guiño a las capas con las transparencias y añadiendo el color y creando una forma bastante reconocible. Para poder comunicar esto, monté una web en la que se pudiera descargar gratuitamente y explicar la metodología. Tras montar un poco todo esto, realicé lo que llamé el lanzamiento. Contacté con varios blogs, con cuentas de Instagram y creadores de plugins para contarles mi trabajo y ver si era interesante. Al principio lo subí a GitHub y a mi página web. Después también tenía curiosidad de si se descargaría y cuáles serían las opiniones, así que instalé Analytics, Tag Manager y Hotcar. La mayoría de usuarios se lo descargaban, como podéis ver en el mapa de calor, en el botón de descarga a la izquierda, y muchos de ellos sí que se leían el contenido, ¿no? Hacían scroll y lo leían. Tras 3 días subidos, había tenido 176 descargas, lo cual era bastante más de lo que esperaba, porque pensé que en su momento pues que nadie le interesaría este tema. A día de hoy varios programas han añadido esta funcionalidad nativa sin necesidad de plugins, y aún así tiene 2.886 usuarios a día de hoy. Sigue contactándome bastante gente de todo el mundo para comentar posibilidades o para agradecer el trabajo, para hablar de temas relacionados con plugins. Y bueno, pues con esto ya estaría todo. Y bueno, os mando un abrazo desde aquí, desde Madrid.